Durante los más de 25 años que llevo tocando la batería, he de confesarte que muchas veces me he sentido como si fuera un bicho raro. ¿Por qué? Porque el modelo más extendido de cómo se debe aprender y enseñar a tocar la batería está muy lejos de ser el mejor. A ver, te explico. Se ha estipulado que la batería se debe aprender desde una perspectiva completamente mecánica, repetitiva y ausente de musicalidad. Por este motivo, la mayoría de las escuelas y los profesores de batería lo que hacen es crear clones. Sí, has oído bien, crean clones. ¿Y por qué digo esto? Porque ese modelo está centrado en que el alumno aprenda la técnica basándose en la repetición de movimientos, usando la memoria y activando solo la parte matemática del cerebro. Preparan a los alumnos de la misma forma como si estuvieran haciendo una carrera científica o como si se tratara de un deportista de élite, pero aislada de lo meramente artístico y musical. Y el resultado es que casi convierten a los alumnos en virtuosos, pero sin personalidad. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Que los alumnos almacenan un montón de información técnica de manera lógica, pero no son capaces de expresarse con coherencia dentro de un contexto musical. Digamos que les ceban con el lenguaje técnico, pero no les enseñan a expresarse como músicos. ¿Y qué ocurre cuando se disponen a usar la técnica aprendida? Que es como escuchar a un loro repitiendo lo que memorizó de sus amos. En un primer momento puede impresionar, pero como le ocurre al loro, no pueden transmitir un mensaje coherente. Por tanto, está claro que este modelo tradicional se queda incompleto. Y no solo eso, sino que también deja abandonado al alumno justo en la parte más importante de su formación, en la que necesita imperiosamente una guía para desarrollarse como músico. Entonces, ¿cómo debería de ser la formación del baterista? La música, al fin y al cabo, es un lenguaje y como tal puedes deducir cuál es su evolución natural. En un lenguaje existe un primer proceso básico de aprendizaje, donde está el vocabulario, la construcción de frases, la gramática, que te ayuda a saber cómo funciona esa lengua y cómo usarla. Después te lanzas a hablar y de forma natural empiezas a configurar tu propio vocabulario, seleccionando las expresiones que te hacen sentir más cómodo. De esta forma, cuando hables, serás capaz de expresarte sin dificultad porque habrás logrado que tanto tu personalidad como tu lenguaje caminen de la mano. La técnica en la música y en la batería funciona exactamente igual. Hay un proceso básico de aprendizaje para entender cómo funciona y más adelante otro periodo de experimentación. Por ello, el método que yo uso para ayudarte a evolucionar como baterista y como músico se centra en 4 pilares fundamentales. Por una parte, para lograr un control mínimo viable en la batería, debes pasar por un proceso básico de aprendizaje en el que vamos a establecer los 2 primeros pilares que son el tempo y la técnica. Por otra parte, para configurar tu propio vocabulario y ser capaz de expresarte sin dificultad con la batería, debes experimentar los otros 2 pilares que son el acompañamiento y el fraseo. Si quieres saber más sobre cómo son mis clases, haz clic en el enlace que te he dejado en la descripción. Nada más por hoy. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto.